Luego seguimos entre los artículos 1036 a 1162 con el contrato de seguro. Es el contrato consensual porque requiere el consentimiento de las partes, bilateral porque se requieren dos partes, oneroso porque cuesta y de ejecución sucesiva porque se va dando por partes, como el contrato de trabajo, ¿se acuerdan? Que se va dando, el contrato de arrendamiento, no se da inmediatamente, como el contrato de compraventa, deme la cosa y yo le doy el precio. Aquí son contratos de trato sucesivo, se van dando en el tiempo, por determinadas fechas que están pactadas, ¿sí? Por medio del cual el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida. Se requiera seguros de vida, seguros de vehículos, seguros de inmuebles, ¿sí? Esos son los contratos que se conocen como contratos de seguros. Contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje está entre los artículos 1192, 1199. Están en las cadenas de hoteles, de hospedajes, de residencias. Esos son contratos de hospedaje. Es el contrato en el que el alojamiento y servicios accesorios se prestan por empresas dedicadas a esa actividad. Consiste en suministrar alojamiento y alimentación a los viajeros en hoteles y también en casas. ¿Están donde? 1192 a 1199. Todos estos contratos que estamos viendo son contratos comerciales establecidos en el Código de Comercio. No los vamos a encontrar en el Código Civil. El contrato de prenda está entre los artículos 1200 a 1220. Es un contrato accesorio con el que se graban bienes muebles con o sin tenencia de la cosa. Es cuando yo dejo la prenda como de garantía para pagar una deuda y sobre esa garantía, sobre esos bienes muebles, por eso se llama prenda, me prestan una determinada suma de dinero. Esa prenda yo la debo de registrar en Cámara de Comercio. Se hacen las prendas sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles se hacen hipotecas. El banco o una persona natural me va a prestar determinada suma de dinero determinada suma de dinero y ese dinero va a recaer la obligación, dejo de garantía la casa, el apartamento, la finca, eso se llaman hipotecas. Sobre bienes muebles está la prenda, con tenencia o sin tenencia. Es con tenencia cuando yo sigo teniendo la mercancía, porque yo la necesito. Lo que hace una empresa con sus máquinas, las tiene en prenda a otra persona, pero las tiene que seguir utilizando para producir y poder pagar la obligación. Eso se llama prenda con tenencia. Y sin tenencia, cuando a la persona que le solicite la deuda, las tiene ellas en depósito y no las tiene el deudor. ¿Sí? ¿Dónde está establecido? Entre los artículos 1200 a 1220. ¿Sí? El contrato de anticresis, 1221 a 1225. Es un contrato en virtud del cual un deudor entrega al acreedor un bien para que con los frutos que éste produzca se pague una obligación. ¿Sí? Por decir algo, dejo mi establecimiento de comercio ¿sí? Le dejo de garantía, ¿sí? Y hago el contrato de anticresis. Y con lo que produce el establecimiento se me está pagando a mí la deuda. Esto es lo que se denomina contrato de anticresis. Con los frutos del establecimiento de comercio, es decir, con la plata que ingrese y quede líquida, esa plata va para el acreedor de la deuda. Luego vienen unos contratos que se llaman los contratos bancarios. Los contratos bancarios están dentro de los artículos 1382 a 1425. El sector financiero se caracteriza porque se dedica a la intermediación del dinero, es decir, captar dinero en forma de depósitos y colocarlo nuevamente entre el público bajo la forma de préstamos. De ahí surgen unos dineros consisten en recibir dinero a otros que colocan ese dinero como préstamos.
o realizar operaciones fuera de ese ciclo como las cajillas de seguridad, ¿sí? O las tarjetas de crédito, aunque el código señala los que se indican a continuación que les voy a indicar, ¿sí? El contrato de cuenta corriente bancaria, es un contrato bancario, son contratos bancarios. Entonces, el contrato de cuenta corriente bancaria, sí, está entre los artículos 1382 a 1425. El cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y títulos valores y de disponer total o parcialmente sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma convenida con el banco o en cualquier momento. Esto es lo que se conoce como cuenta corriente. Depósitos a término. Ese es otro contrato con los bancos, ¿sí? Se consignan los dineros a un término señalado y por ello el banco le reconoce un interés a ese dinero, que es lo que se conocen como los CDT. Yo deposito un dinero a determinada fecha y el banco se compromete a pagar mensualmente, bimestralmente, semestralmente o anualmente los rendimientos que me genere ese dinero. Eso es lo que se llama, lo que ustedes conocen como los depósitos a término fijo, los CDT, ¿ya? Otro contrato que tenemos con los bancos, los depósitos de ahorros. Son depósitos que se mueven sin chequera, tienen vocación de permanencia, por lo cual son objeto de medidas protectoras como la inembargabilidad hasta el monto que anualmente señale el gobierno. También sobre ellos se puede pactar depósitos a término, aunque no se expidan títulos valores sobre estos montos. Son normalmente depósitos pequeños que sirven para estimular el ahorro hasta el punto que el gobierno fija anualmente el tope inembargable. También se les cobra impuestos sobre los retiros. Ese es lo que se conoce como los depósitos de ahorro. Y hay otro que se conoce como cajillas de seguridad. Es otro contrato que tenemos con los bancos. Las hacen personas que tienen mucho dinero, que no pueden dejar ciertos títulos, documentos en la casa o ciertas joyas que puedan atentar contra su vida por parte de los malhechores que se les pueden penetrar y hurtarle esos dineros. Entonces, u otro tipo de bienes. Esos contratos son contratos de cajillas de seguridad que muchas veces también prestan las empresas prestadoras de seguridad como Atlas, Royal, ¿sí? Los establecimientos bancarios podrán celebrar contratos de cajillas de seguridad. Es un sistema utilizado para depositar allí joyas y artículos de valor bajo el cuidado del banco. Entonces la persona no asume el riesgo en su casa de tener esos depósitos de ese tipo de bienes, porque le puede generar atentados contra su propia vida, y hace un contrato de cajillas de seguridad y donde se le da una llave y una clave para cuando necesita ir a sacar o depositar esos tipos de bienes, lo puede hacer y el banco le cobra un dinero por tener esas cajillas de seguridad. Eso es lo que se conoce como cajillas de seguridad. Esos son los contratos bancarios, jóvenes. Entonces, jóvenes, con estos temas he tratado de explicarles la legislación comercial como tema importante dentro de su carrera que tienen dentro de la parte de la ciencia administrativa. Lo primero que vimos del código es el libro primero, que nos hablaba del comerciante y los asuntos de comercio, obligaciones del comerciante, la contabilidad del comerciante, requisitos para ser comerciante, y hablábamos sobre las cámaras de comercio. Ese es el libro primero. Luego vimos el título segundo, que nos hablaba ya no de comerciantes como personas naturales, sino como personas jurídicas. El libro segundo nos habla de las sociedades comerciales y comenzamos a hablar de en cada una de las sociedades comerciales, ¿ya? Cuando les preguntaba a ustedes que cuáles eran las sociedades comerciales, me colocaban una cantidad de sociedades que no son comerciales,
son sociedades civiles, ¿ya? En el taller que ustedes elaboraron. Entonces las sociedades comerciales las vimos y que están establecidas en el libro segundo, y hablábamos de la sociedad limitada, de la sociedad anónima, de la sociedad por acciones simplificadas, no la sociedad anónima simplificada que escribían algunos, ¿cierto? La sociedad por acciones simplificadas. Hablábamos de la sociedad colectiva, hablábamos de la sociedad en comandita simple y comandita por acciones. ¿Sí? Cómo se constituían mediante escritura pública o mediante documento privado, que nacían a la vida jurídica una vez se registraban en Cámara de Comercio. Hablamos de la fusión, hablamos de la transformación, hablamos de los estatutos de la sociedad, que es como si fuera su reglamento que está en la escritura pública. Hablamos de la fusión y la transformación de las sociedades. Ahí hablamos del revisor fiscal. ¿Cuáles son las funciones del revisor fiscal? ¿Quién elige el revisor fiscal? ¿Por cuánto tiempo? ¿Ya? Hablamos del revisor fiscal y toda una de sus actividades que debe realizar en las empresas que necesitan obligatoriamente revisor fiscal o que los socios voluntariamente pueden solicitar revisor fiscal. Luego hablamos de los bienes mercantiles, ¿ya? De los bienes que poseen los comerciantes, personas naturales o jurídicas, y dentro de los bienes mercantiles están las propiedades sobre el establecimiento de comercio, ¿sí? Sobre las mercancías, sobre las marcas, sobre las patentes, sobre los registros, sobre un buen nombre comercial. Hablamos del local comercial. Hablamos del local comercial, ¿qué es? Que es un bien inmueble, ¿cierto? Sí, hablamos sobre la competencia desleal, que ustedes hicieron un pequeño taller sobre eso, sobre la competencia desleal. Posteriormente, hablamos sobre los títulos, valores, documentos que representan dinero o mercancía. Y cerramos el tema que nos corresponde con los contratos comerciales. ¿Y qué son los contratos? Y hablamos de que hay unos contratos, que un contrato es un acuerdo de voluntades celebradas entre dos personas. Y ese acuerdo de voluntades, cuando yo firmo el documento, me va a generar obligaciones. Así como me genera derechos, me genera obligaciones. Y les hablaba de cada uno de ellos. Les pido ya que les haya quedado claro estos temas. Alguna duda me pueden consultar en mi correo, en el número celular que tienen, correcto, y en el correo. Vuelvo y repito, porque hay algunos que van y dicen que no se les ha dado el correo, que no se les ha dado el número celular, ¿ya? Muchas veces dejándolos en los mismos ejercicios. Y espero, les voy a colocar un taller para sumar estas notas del tercer consolidado y espero que el 30 de mayo los hayan presentado todos los talleres del tercer consolidado y tengamos rápidamente nuestras notas, a ver si esto mejora y se puede hacer como debe de ser las clases presenciales, que es la que realmente nos van a fortalecer académicamente más. El contacto personal, el contacto con los humanos es lo más importante que hay, ¿cierto? Y ese es el verdadero aprendizaje, a través del contacto personal del estudiante-alumno con el profesor, ¿sí? Entonces espero que pase esta situación tan compleja y difícil y podamos vernos cara a cara, o ustedes con los próximos docentes, con los próximos maestros. Muchas gracias por su atención y que mi Dios los bendiga.